Saludos por aquí nuevamente a un capítulo más del podcast de Momento Crítico con el segmento de la GECO y hoy vamos a estar hablando del tema de transporte escogido por el camarada José Carlos, y por aquí Gabriela Flores, ambos de la GECO y quiero arrancar que José Carlos nos explique por qué sugeriste este tema, tocar este tema de transporte. Bueno, pues saludo a todos los que nos estén viendo. Como dijo la camarada Gabriela, mi nombre es José. Y para mí es un tema bien, no tan solo interesante, pero importante. Porque pues nosotros tenemos que movernos de punto A a punto B, ya sea de nuestra casa al trabajo, a punto de recreación. Es algo como humano bien importante. Y la realidad que vivimos de que Puerto Rico, la infraestructura y el diseño es tan carrocéntrico. Por eso quise como que tocar este tema y hablar sobre él, porque yo creo que como en el ambiente, como estamos nosotros de las eco, creo que va bien a la par con muchos temas que nosotros queremos llevar al frente en lucha. Gracias, José Carlos. Y para abundar más de este tema, hemos invitado al compa Félix. Estamos juntos en planificación y ahí le hice el acercamiento para que nos acompañara en este episodio. Así que gracias, Félix. Gracias a ti, gracias por tenerme aquí. Y pues nada, queremos conocerte cómo inició esta iniciativa de tocar, de educar sobre el tema de transporte colectivo y la importancia de para el desarrollo de una ciudad caminable y de nosotros como sociedad en general. Pues claro, yo vengo toda la vida desde muy pequeño sabiendo por parte de mis padres muchos de los temas de planificación y o sea, yo estaba envuelto en un montón de estas reuniones que mis padres me llevaban de chiquito, así que yo vengo absorbiendo mucho de este material, pero es ahora de más grande que me empecé a meter de lleno en esto. Cuando yo estuve en Austin, yo viví en Austin 9 años de mi vida. Yo me regresé a Puerto Rico el 2025. Y en el tiempo que estuve allá me involucré mucho con activistas que estaban trabajando con temas de vivienda y de transportación. Y aprendí un montón allá y pues cuando decidí regresar a Puerto Rico con mi esposa, pues me metí de lleno inmediatamente a estudiar planificación. Porque pues sentí que ya estaba en la etapa de mi vida que yo estoy como que transicionando de una carrera a otra, quiero hacer otras cosas con mi vida. Yo tengo como 20 años de carrera en medios, yo soy artista de producción y en el 2022, 23 por ahí, pues cuando yo empecé a descubrir la plataforma de TikTok, yo empecé a ver cómo la gente se desenvolvía por ahí y yo dije, mano, en verdad esto es una buena oportunidad para yo hablar de estos temas que me interesan mucho. Y pues empecé a hacer contenido hablando de las cosas que me apasionan, hablando de transporte, hablando de vivienda. Y pues poco a poco le fui cogiendo mucho gusto al tema y identifiqué que quizás tengo algunas pequeñas lagunas, cosas que quiero como que aprender, por eso me metí a estudiar planificación para poder tener ese conocimiento. Pero de por sí yo he leído muchísimo, yo estaba envuelto en esto ya varios años y es un tema que me apasiona mucho y pues nada, estoy tratando de usar todo ese conocimiento que tengo de mi carrera para también llevar mensajes, educar, hablar sobre la importancia de priorizar el transporte público en Puerto Rico. Una de las cosas que me llama la atención que tú tocas es el derecho tuyo, bueno, el derecho de todos nosotros hacia la ciudad. ¿A qué es lo que tú te refieres el derecho hacia la ciudad? Bueno, cuando yo hablo del derecho el derecho a la ciudad, yo hablo de que todos tenemos derecho a participar y a tener acceso a la ciudad igualmente. Todos deberíamos poder tener acceso a la ciudad y a todo lo que tiene para ofrecernos. Y en particular, por lo menos en este momento, el enfoque de lo que estoy trabajando es que en este sistema carrocentrista que vivimos, es bien complicado que tú tengas acceso a todo lo que tiene la ciudad para ofrecerte si tú no tienes acceso a un carro. Y un carro es un gasto mayor para una familia. Un carro cuesta
en promedio cuesta más de $10,000 al año. Y para Puerto Rico, que el salario mediano es de como $25,000 al año, $10,000 al año un vehículo representa un gasto enorme para una familia. Y eso es un solo carro. Hay familias que tienen 2, 3, 4 carros, a veces tienen más carros que personas en la casa. Así que cuando yo hablo del derecho a la ciudad, yo hablo genuinamente de cómo la ciudad, el país y las ciudades en general en Puerto Rico nos están fallando en no ofrecernos alternativas de movilidad que nos permitan desplazarnos por la ciudad sin la necesidad de un carro. Básicamente todo el mundo necesita un carro para vivir una vida normal en Puerto Rico. Yo creo que habías dicho que Puerto Rico está creo que el ratio de carro a persona está como que el número 12 en escala mundial. O sea que en Puerto Rico hay como que una sobreabundancia de carros y la venta de automóviles no se detiene, aún así estando en una recesión o de caída económica, es algo que nunca se ve afectado. Y no es por mero consumerismo, sino es como el punto que acabas de decir, que si yo no tengo un automóvil, pues estoy averiado, soy un don nadie, por lo menos en la realidad material que vivimos, específicamente aquí en Puerto Rico. Yo sé que también en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo se ve así, pero en el tema que estamos enfocando ahora, o sea, somos una isla, o sea, densamente poblado y con un problema de que el carro ocupa demasiado espacio. Muchísimo espacio. Los carros ocupan tanto espacio que si tú te haces mucha gente no lo ve porque ya está tan normalizado que uno no lo nota. Pero si tú te fijas en casi cualquier calle, los carros ocupan toda la calle. Están estacionados en ambos lados, están trepados en las aceras, los estacionamientos siempre están llenos y todavía con eso la gente está, no encuentro parking, no encuentras parking porque hay demasiados carros, todo el mundo se está moviendo en carro. Y por lo general hay una sola persona por carro. En la mayoría de los casos va una sola persona en un carro que es enorme. Y lo que dijiste en los números, sí, somos número 12 en el mundo en cantidad de carros por persona. Son 2 carros por cada 3 personas en Puerto Rico. Wow. Lo cual es un número estupidísimo para una isla tan pequeña. Una isla que debería, por lo menos, yo siempre hago esta salvedad, por lo menos en el área metropolitana no deberíamos necesitar un carro para movernos. Obviamente si tú vives en el monte, tú vives en Barranquitas, en Las Marías, en Juncos, en whatever, o sea, en estos pueblitos que están trepados en la montaña, obviamente es mucho más complicado que tú vivas sin un carro. Pero en Santurce, en Río Piedra, en Atorrey, en Bayamón. O sea, ¿cómo es posible que con tanta densidad no hayan alternativas sólidas, confiables, que nos permitan desplazarnos por la ciudad? Yo creo que hay muchos factores en juego con lo que acabas de mencionar. Uno de esos es la planificación urbana, en el sentido de que hay cosas que están bien esparcidas a través de la ciudad que uno diría, pues me puedo montar en un bus si quiero, pero se me hace mucho más conveniente montarme en un automóvil. Y no estoy diciendo que no hay nada malo con eso. O sea, el automóvil es una de las maravillas más grandes que ha generado. Una buena herramienta. Una buena herramienta, una de las maravillas más grandes que ha generado el siglo XX. Pero hay que confrontar con la realidad de que es a veces absurdo, de que me invitan a un sitio y dicen, no, pues si no tengo lugar para donde estacionar el carro, pues mejor no voy, porque uno siempre también está poniendo su carro, si lo deja en la calle, siempre está a riesgo de que le pueda suceder algo. Y ese es el livelihood de las personas, que eso es otra cosa que se ha desarrollado. O sea, es como has dicho en muchos videos, culto al auto. Pero el culto al auto no es porque me sale a mí, sino que está basado dentro de la realidad que viven muchas personas. O sea, de que dentro de mi cheque que yo recibo, ya sea quincenal o whatever, o sea, si tengo un carro, pues le tengo que dar el dinero. El diezmo. Al dealer, lo necesito. Y no es como si, pues yo me puedo transportar con más facilidad. No, o sea, es una, o sea, bajo las circunstancias materiales en las que el puertorriqueño promedio vive, o sea, que lo necesita. Bueno, se le dedica una gran parte
a la casa, o sea, eso en todas partes Sí. del mundo, pero poniéndolo así en perspectiva, o sea, la marquesina, o sea, La no sé, marquesina es el cuarto más grande de la casa. el cuarto más grande, yo no sé cuántas personas que yo veo que vacían la marquesina y dejan el carro en la acera, no es por desinterés, sino es como que es un gran espacio que se puede utilizar para tantas cosas, Claro. pero pues, es rendirle el culto al auto, o sea, Sí. y yo sé que tú lo has tocado mucho en tus videos, o sea, me gustaría que Sí. dieras tu input sobre eso. Yo todavía estoy desarrollando un poquito ese concepto y honestamente quiero hacer un video hablando específicamente de eso. Yo hablo mucho del culto al carro porque hemos creado esta relación con los carros. Una relación tal que el simple hecho de yo señalar que sin el carro, como quien dice, como la gente dice, me quedé a pie. Eso es algo que la gente dice, me quedé a pie. Pero, ¿qué importa que te quedaste a pie? Importa porque la ciudad no está diseñada para que tú te puedas mover cómodamente simplemente a pie. Por eso es que es un problema. Entonces, hemos creado una sociedad que la gente crea una identidad completa alrededor de su vehículo, porque es parte de tu identidad. Ya, si como tú no tienes movilidad sin tu carro, pues el carro se convierte como una extensión de tu persona, porque es lo único que te permite ser libre y moverte por la ciudad y hacer las cosas que tienes que hacer y hacer compras y ir a recortarte, ir a llevar a tus hijos a la escuela, ir al trabajo, lo que fuese. Sin el carro estás a pie y más allá de eso ocurre mucho que si tú estás en la calle caminando, yo no sé si ustedes lo han sentido. Yo lo he sentido y conozco mucha gente que me lo ha contado. Cuando tú estás caminando por la calle, especialmente en un área donde no es muy caminable, la gente te mira desde los carros. La gente te miran y te juzgan como que, ¿qué hace esta persona caminando por ahí? Esto es como, o sea, y te ven como que eres una persona indigente o como que eres un pobretón que no tiene para un carro. Te ven como un alien. Y eso, pues, a todo eso es a que va mi concepto de tenemos un culto hacia esta herramienta que está todo basado en que no tenemos otras opciones. Entonces, pues ya nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, nada más hablar de que deberíamos tener alternativas, la gente lo recibe como un ataque personal, como que, tú me estás queriendo quitar mi carro, me estás queriendo quitar una parte de mí. Y es como, brother, solo quiero que hayan opciones. Yo no te quiero quitar tu carro. Simplemente yo quiero poder vivir sin un carro. Es todo. Uh-huh. Y nada, eso, pues, a veces es difícil navegar eso, porque cuando tú tratas temas que le tocan a la fibra de las personas, le tocan a la fibra de la identidad de las personas, obviamente es sensible, es un tema sensible. Pero además de una responsabilidad como una individual y de romper con esa culta al carro, como bien dice, es que nos han llevado a eso ante la falta de una transportación accesible, colectiva, segura. Uh-huh. Y que también eso va atado a lo que vendría siendo una falta de voluntad política, de que se invierta en el transporte colectivo, en que sea de forma eficiente, porque yo por mucho tiempo cogía a la AMA todos los días por la mañana para ir a mi trabajo y en las paradas había alrededor de 10 a 15 personas esperándola para ir a los supermercados, para ir a sus citas, y el que haya que esperar una guagua más de incluso 20 minutos ya es demasiado, y a veces se estaba ahí en la parada, sí. Digo que no son ni paradas en las que se puede estar, por ejemplo las que se corren ahí en la Barbosa, es ahí en medio de la acera, un letrero, que son el letrero de la guagua parada, que tampoco son amigables para tú esperar la guagua, que a veces se tardan hasta 1 hora, y entonces que no se tenga esa seguridad del transporte colectivo y esa eficiencia, pues también hace ese pensamiento de que me las tengo que buscar para velármela por mi propia cuenta, y entonces pues afecta en ese desarrollo tanto de la vida colectiva como individual. Sí, y es parte del problema con el transporte colectivo, es que no se le da como tú bien dices, no se le da prioridad, no hay la voluntad política para que esto funcione bien, y el problema es que
para que el transporte colectivo sea viable para la mayoría de las personas, tiene que ser más cómodo que guiar. O sea, tiene que ser más fácil para mí, en un día a día, montarme en la guagua para llegar a un sitio que montarme en mi carro. Si es más fácil montarme en mi carro, ¿para qué me voy a montar en la guagua? Entonces, ¿a qué se traduce eso? Guaguas frecuentes que lleguen cada máximo 10 minutos. Hasta 15 minutos es un montón de tiempo. 10 minutos es un número más razonable para tú esperar por una guagua. Y tienen que llegar a tiempo, tienen que llegar a la hora que dice. Entonces, si no le estamos dedicando a las guaguas carriles exclusivos, pues la guagua se queda atrapada en el tapón. Entonces, obviamente, no va a llegar a tiempo. No va a llegar a la hora que dice que tiene que llegar. A eso le sumamos que no hay el presupuesto para tener más guaguas, para tener más rutas, para mejorar las paradas, que tú estás en Puerto Rico. Hay sol que te mueres. O sea, entonces las paradas tienen que ser, te tienen que proteger de los elementos, o sea, tienen que proteger del sol, tienen que proteger de la lluvia. Como bien digo, la guagua tiene que llegar a tiempo. Y entonces encima de eso está el tema de los transbordos, que es cuando tú, o sea, desde que se hizo el tren, se hizo algo, no es desde que se hizo el tren, pero un poco después de que se inauguró el tren, empezaron a cambiar las rutas de las guaguas. Y entonces hay rutas que ya no dan su tramo completo. O sea que, por ejemplo, si yo estoy digamos, en Miramar y yo quiero venir a Río Piedras, yo tengo que montarme en la número 3, bajarme en Sagrado, montarme en el tren y entonces seguirlo hasta Río Piedras. Uh-huh. Y eso es un punto de fricción, porque entonces en vez de yo poder montarme en la guagua y bajarme en Río Piedras, no, tengo que montarme en la guagua, bajarme, esperar el tren, montarme en el tren y llegar hasta Río Piedras. Lo cual, si el sistema funciona bien y está a tiempo todo, pues yo me bajo y ahí está el tren y me monto y lo sigo. Pero no es así. Tú te bajas de la guagua y el tren puede tardarse 10, 15 minutos. Más a menudo es al revés, que tú te bajas del tren y la guagua se tarda un montón. Porque el tren por lo general se mueve súper bien. Es consistente. El tren es consistente, pero el tren es consistente porque tiene su carril exclusivo. Corre en su viaducto o underground. Nunca tiene que bregar con luces, nunca tiene que bregar con carros, con nada. El tren corre por sí solo. Y en ese aspecto también la número 3, que corre por la Ponce de León en su carril exclusivo, casi siempre llega a tiempo. Entonces, todos esos aspectos hay que atenderlos para que el sistema funcione bien y que sea un servicio de calidad. Y si no es un servicio de calidad, pues la gente no lo va a usar. Entonces, está ese, ¿cómo se llama? Ese conflicto, entonces, de como que, pero la gente no lo usa. La gente no lo usa porque no funciona bien. Es sencillo. Tiene que haber hasta que tú no llegas a ese threshold de wow, usar la guagua es más cómodo que usar el carro, la gente no lo va a usar. Punto. Y en general, si hubiera un sistema de transportación efectivo para la gente también, representa el economizarse un carro, la gasolina, los peajes, pero aparte de la falta de voluntad política que vivimos en Puerto Rico, también está que no se hace nada, que no representa un negocio para los grandes intereses. Y entonces, si se hace algo es porque tiene que tener un supercontrato y se termina gastando más de lo realmente necesario para que se desarrolle ese proyecto. Y es buscar cómo se pueden impulsar propuestas que de verdad beneficien a la gente sin buscar otro beneficio externo. Y entonces se cumpla con eso. Y además, teniendo un transporte colectivo eficiente, aquí tanto que se habla de desarrollo económico, puedes vivir zonas, volver a activar zonas. Aquí en Roviera que tienen esos 2 terminales de aguas públicas clausurados y hay que ir hasta la avenida a coger la guagua. Pues entonces, ahora que está pues resurgir promoción de Río Piedra, el Paseo de Dios, volver a activar esos terminales. Y entonces, y así se pueden activar otras zonas como los mercados que están surgiendo en estaciones del tren. Así que también el que exista un sistema de transportación efectivo va de la mano a un desarrollo económico, pero entonces es ver en qué zonas y para quién ubica el que sí haya ese transporte colectivo eficiente. Sí,
claro, hay un tema de equidad, hay un tema también de para quién es el transporte. Pero si queremos verdaderamente darle una vida nueva a los cascos urbanos, a los centros urbanos, no lo vamos a hacer tumbando edificios para hacer más parking. Hay que encontrar una manera, ya existe la manera, es hacerlo, es mejorar los sistemas de guagua, mejorar el tren y maximizar el uso del suelo alrededor de las estaciones del tren y alrededor de todas las estaciones de la guagua. Eso significa que todas estas estaciones que tiene el tren urbano, desde Sagrado hasta Bayamón, la gran mayoría de las estaciones del tren urbano están rodeadas de parking. Es una cosa que es nefasta. O sea, tú te bajas del tren en cualquier estación y tienes como 2 destinos en cada una, y debería ser que tú te bajas, debería ser que alrededor de todas las estaciones del tren haya todo un sinnúmero de servicios y de comercios y de oficinas y de viviendas, especialmente viviendas. Y esto, o sea, nada de esto es nuevo, esto es súper lógico y es lo que se planificó inicialmente con el tren, es desarrollo orientado al tránsito, o sea, desarrollo que alrededor de todas las estaciones tengamos todos estos servicios, toda vivienda, para que el tren sirva para las personas, porque si no, es un tren que va de un sitio al otro y le sirve a muy pocas personas. Sí, y mencionar, o sea, la línea que tenemos actualmente vigente es la línea 1, o la fase 1. Y yo sé que está la fase 1A, que está Sagrado Corazón hasta Minilla. Yo sé que pues por asunto de presupuesto, yo no sé si todo ese tramo iba a ir completamente soterrado, que yo entiendo que pues, eso es ridículamente caro y lo entiendo. Pero a veces yo digo que, mano, o sea, yo quiero ir a Santurce y lo más lejos que me lleva el tren es literalmente el outskirt a la periferia de Santurce. O sea, que es apenas Sagrado. No me está... Te digo que a veces si tan solo hubiese llegado hasta Minilla, en verdad hubiese sido súper drástico, o a lo mejor hasta la opinión de las personas sería un poco diferente, porque ponle, yo estoy en Bayamón y qué chulería esa que me lleve al corazón de Santurce, que es Minilla. Sí, diste en el clavo. Eso es a menudo se habla de completar el tren y de expandir el tren, y sí, en un mundo ideal, chévere, eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo a menudo hablo de lo inmediato. Lo inmediato que tenemos que hacer con el tren es completar esa fase 1A, que es llevarlo hasta Minillas. Porque como tú bien mencionas, Centro Minillas es el corazón de Santurce. Ahí viven más de 10,000 personas a distancia de ese centro. Ahí están las 2 torres de Minillas, que son un montón de empleados. Sí. Ahí está Centro Europa, ahí está el Banco Popular, ahí hay un montón de otras oficinas. Y estás a 15 minutos caminando de Trastalleres, de Miramar, de Condado, de todas estas otras áreas. O sea, es lógico que el tren tiene que llegar hasta ahí, y yo me atrevo a decir que duplicaríamos o triplicaríamos el uso del tren si nada más llegara hasta Minillas. Y dicho sea de paso, el 4 de febrero, que es el miércoles que viene, es la reunión comunitaria para hablar de la extensión del tren. Se están presentando 4 alternativas y algunas de ellas, creo que son 2 o 3 de las alternativas, contemplan extender el tren hasta Minillas, el tren. Tú mencionaste que hacerlo soterrado, ese era el plan original. Sí, ese era el master plan. Sin entrar mucho en detalle, eso yo creo que hoy día sería prohibitivamente caro y sumamente complejo, porque obviamente soterrar es bien delicado y hay un montón de edificios por la Ponce de León, eso sería bien complicado. Lo más fácil ahora mismo sería alinearlo por la autopista, porque el tren se supone, o sea, no sé si ustedes pueden poner un mapita aquí en la grabación, pero el tren, la número 1,
la número 1, por ahí por donde está el tren de Sagrado, es la que conecta con la 22, la que sigue por el túnel Minilla. Sí. So, se puede alinear el tren elevado por viaducto, así mismo, por la misma autopista, que hay espacio como loco ahí, y entonces subirlo por Minilla y quizás dejarlo elevado o pasarlo por debajo por el túnel Minilla. Eso requeriría reconfigurar los carriles o algo, pero con las personas que yo estaba hablando, que son ingenieros que están bien metidos en este tema, esa es la alternativa que ellos más me han hablado y hace mucha lógica, porque no habría que expropiar a nadie. No habría que molestar a nadie con sus estructuras, y sería lo más sencillo para llevarlo por lo menos hasta Minilla. Y desde ahí entonces se podría planificar para que entonces siga por la Valdoriotti hasta Viejo San Juan. Y por la Valdoriotti hasta el aeropuerto, si es que quisiéramos llevarlo hasta allá. Pero ese es el enfoque. Creo que en las alternativas que están presentando el 4 de febrero hay una de ellas que por lo menos contempla eso. Tengo que verlas bien, tengo pendiente hacer un video hablando de esas alternativas, porque, nada, bien importante que estemos ahí y que podamos ver y hacer preguntas y entender qué es lo que ellos están proponiendo. No, Feli, en verdad el punto que traíste es hacer un destino, bueno, lo ideal todas las estaciones, pero por lo menos la gran mayoría, hacer dentro de las paradas del tren, que sea un destino. En el radio de cada estación deberían haber un montón de destinos. A mí, bueno, lo habían mencionado. Yo recuerdo en la parada de Sagrado Corazón, que tenía un plan súper brutal para desarrollar todo eso y bueno, no quiero decir nombre pero pues, si pasan por la estación Sagrado Corazón, saben exactamente de lo que me refiero y lo que hoy por hoy ese lote, que pudo haber sido un desarrollo por lo menos espectacular. Habías dicho de que iba a ser como que vivienda. Bueno, no estoy claro exactamente qué es lo que vi que se había planificado para esa área, porque los planos del tren yo creo que no contemplaban hasta lo que iba a haber ahí. Pero lo que sí contemplaban era desarrollo, uso mixto de mucha densidad, porque obviamente alrededor de cada estación tiene que haber mucha densidad, porque todas esas personas tienen acceso al tren. No hay necesidad de que todo el mundo tenga carro, porque vas a poder usar el tren para hacer todas tus cosas. Yo siempre le digo a la gente que usen de ejemplo, mucha gente ha ido a Nueva York. Tú te vas en cualquier estación en Nueva York y estás rodeado de cosas que hacer. No es lógico que te bajes en Sagrado y entonces tienes que caminar 10, 15 minutos bajo el sol, a menos que quieras ir a Popeye y a comerte. O sea, cuando yo vi eso, yo vi un Popeye y vi no me acuerdo que si era un CVS, ok, a mí me iba a dar un infarto. Yo dije, mano, ¿quieres hacer un CVS? Haz el CVS en el primer piso de un edificio alto, donde haya vivienda, donde hayan oficinas. O sea, nada. No, don't get me started. No, es como dijo la camarada Gabriela, de que muchos, no se sienten muchos proyectos que son como que para llevar por lo menos al ciudadano forward, a menos que sea con súper contrato de ellos, que muchos de ellos pues terminan siendo over budget. Yo sé que pues, eso es sistemático, pero dentro de las cosas que son inmediatas, porque como dijiste, terminar la fase 1A, está en ese proceso técnico que todavía están discutiendo, pero en casi año hubo un boom de riders en el tren por el mero hecho de que fue libre de costo. Uh-huh. Yo me atrevo a decir de que, como habías comentado, que el master plan original del tren era un punto del aeropuerto, Carolina, uh-huh, que llegue hasta el Viejo San Juan. Hay una imagen bien famosa del master plan como tal original. Crítico que llegue el Viejo San Juan. Pues, bueno. Dicho eso, si es solamente una línea o una fase, que lo que tenemos en la actualidad es la fase 1, yo digo que debería seguir siendo libre de costo el tren urbano, porque hablando claro, como que vivimos en un lugar donde
uno pues ya está apretando cada centavo que uno tiene en su bolsillo y uno quiere poner el dinero en cosas que uno dice que vale la pena, en términos de que si me va a cobrar. Así que mi opinión es esa, que debería ser libre de costos para que por lo menos yo lo hago. A veces voy del trabajo y pues voy para Río Piedra, y que ahora Río Piedra está teniendo un boom en el casco, que está teniendo un montón de comercio, tiene la parada a walking distance y como habíamos dicho anterior, el tren casi siempre está a tiempo, muchas veces como 15 minutos. Pero yo digo eso, o sea que si dejaran el tren libre de costos, no tan solamente pues, el aumento de riders, sino más bien un aumento de comercio, hablando en términos, hablando el lenguaje de ellos, como que mira, no tan solo afecta o le mejora el livelihood de los ciudadanos, sino también mejora el bolsillo de todo el mundo. Así que síganlo por ahí, o que deberían quitar el fee. Yo creo que también dentro de este periodo también los buses han sido libres de costo. Creo que también hubo un estudio que hicieron hace poco que el alcalde electo de Nueva York, Zoran Mandani, quiere implementar all boarding, de que creo que son como 4 puertas, se abren todas y todo el mundo puede salir y entrar en la parada. Y yo recuerdo antes de eso, o sea, tú te montas al frente, tienes que pagar tu fee, la gente se baja por ahí también, y eso pues afecta también de que se atrase. El estudio que hicieron, no me acuerdo si fue en Boston, eso afectó el 30% en términos de que fuese más veloz la guagua. Una iniciativa tan sencilla como que, ¿sabes qué? No tienes que pagar fee. Tú te montas y ya. Y eso en verdad le da el derecho a la ciudad, al puertorriqueño. No, y por esa misma línea también es esencial movernos para la reproducción de la vida, para seguir actuando como sociedad, y se tiene que ver como lo que es, como un servicio esencial, como un derecho que sea proveído. Entonces también por ejemplo, la juventud, que cada vez es más complicado conseguir un carro para entonces moverte. Al igual que nuestros adultos mayores, que ya a partir de cierta edad no ven, pierden incluso movilidad, etcétera. Se les hace más complicado estar conduciendo. Incluso pueden ser un peligro para ellos mismos y para otros en la carretera. Pero la cosa es que no pueden dejar de conducir porque no tienen cómo llegar a su cita, ir al supermercado, y son cosas básicas de la vida diaria que deberían poder hacer sin la necesidad de tener que conducir, poniendo incluso su vida y la de otros en riesgo. Totalmente, sí. Estamos hablando de simplemente de garantizarle el acceso a la movilidad a las personas. Hay muchos estudios, hay muchos argumentos de si la guagua debería ser gratis o no debería ser gratis. En eso yo nunca me he metido mucho porque pues no estoy claro todavía cuál es el efecto verdaderamente, si se cobra o no se cobra. A mí me encanta que está gratis, o sea, desde un punto de vista personal, a mí me encanta que es gratis porque me reduce la fricción totalmente. Yo me monto y me siento y ya, no tengo que estar, Dios, espérate, ¿sabes? Pagando o antes que era con pesetas o con ¿sabes? Todo eso es fricción que hace que el proceso sea un poquito más trabajoso. En realidad me encanta llegar a la estación del tren y entrar por ahí, montarme en el tren y ya, y nos fuimos. Yo no tengo que estar pagando. Y según tengo entendido, las tarifas cubren una fracción ínfima de los costos del tren. O sea, en realidad el cobro no es un ingreso mayor para el tren ni para la guagua. O sea, que todas estas cosas se deben financiar con los mismos impuestos y con fondos federales que están designados para esto. Y en realidad mucha gente tiene este argumento de que las guaguas y los trenes, eso lo que hace es perder chavos, y el argumento es como medio extraño porque, número uno, esto es un servicio. Esto no tiene por qué ser algo para ganar dinero. Simplemente no es el propósito. El propósito es darle un servicio a la población. Y número dos, si vamos a hablar de economía, un buen sistema, que la gente se mueva
se pueda mover bien, es un boom económico. Los negocios venden más cuando hay más personas caminando por la ciudad. Los negocios tienen mucho más customers, más clientes, Dios mío. Y es es simplemente pensar en una economía que no sea solamente vender carros y gasolina, que obviamente en Puerto Rico eso es gran parte del por qué estas cosas no se dan de una forma buena, es que obviamente hay unos intereses grandes de muchas compañías y de personas que están en el poder de continuar con un modelo de venta de carros, de venta de gasolina. Y pues, ¿sabes? Es triste porque genuinamente podríamos tener otros tipos de economía, podríamos tener otras economías que son más humanas, que son más centradas en mejorar el ambiente, mejorar la calidad de vida de las personas, pero no, vamos a seguir vendiendo carros, vamos a seguir contaminando el ambiente, vamos a seguir... es triste que no podemos get out of our own way en cuanto a eso. No, sí, hay como que un meme por ahí que dice, no, I don't need a psychologist, what I need is free buses and trains. O sea, que, sí. O sea, el punto que quiero llegar es que muchas veces este estilo de vida rodeado sobre el carro nos afecta no tan solamente ambientalmente, sino emocionalmente. O sea, te aseguro, hay personas que trabajen aquí en San Juan, o sea, son las 5, te llenas de alegría cuando son las 5 y después ves el tapón de Carolina, de Cagua, donde sea que tú vayas. O sea, ¿te llenas de alegría o son esos momentos que tú dices, si yo tuviera un helicóptero para irme para casa, chacho, pagaría lo que sea? No, pero uno tiene que montarse en el expreso y armarse de paciencia. Y si uno quiere y si uno está dispuesto, pues paga $5 para, como yo digo, para un tapón artesanal. Un tapón. Es que, por ejemplo, a mí me pasa que salgo del trabajo y ese tramo del tapón, hay un aburrido en el carro, como que también uno crea comunidad. Obviamente era bien sacrificado, todas las mañanas llegar a mi trabajo en la AMA, porque de mi APA a la parada tenía que caminar 15 minutos y después de donde me dejaba la guagua a mi trabajo 20-25 minutos, porque también las paradas muchas no están donde la gente está y vive y trabaja. Entonces, pues sí era sacrificado, pero también esa alegría de saludar por la mañana cuando te encuentras con el chofer o por la tarde. Siempre hay una historia que pasa en la guagua, los personajes de la vida cotidiana, y también que uno puede aprovechar ese tiempo. Tú puedes leer, puedes coger tus najas en lo que llega y como que aprovechar cada minuto de tu vida, porque cuánta vida se nos va guiando. Pero como que a mí me encanta cuando tengo quien me guíe para ir así, voy haciendo cosas siempre. Yo pensé que yo era el único, o sea, a mí me gusta ofrecer pon a mis amistades, pero si una amistad me ofrece pon, como que gracias, mano, o sea, por favor. Oye, Gabriela, en verdad, qué bueno que comentaste eso, porque uno no crea comunidad en un automóvil. Tú estás en una burbuja, en verdad. Una burbuja. Fuera de la vista, bueno, a menos que bajes la ventana, pero, como te digo, tú no estás oliendo, tú no estás sintiendo, estando en la Ponce de León, tú estás en el tapón, en la hora pico, pero tú no estás como que viviendo, tú solamente estás como, hermano, estoy en esta burbuja para volver a mi casa. Y eso también no hay mucho desarrollo dentro de las ciudades. O sea, yo sé que pues ya es como que otra cosa, o otro tema de la que no estaría ya más o menos alineado con la de ahora, que es vivienda asequible, pero están conectados. La vivienda y el transporte están totalmente enlazados. Pero el punto que quiero decir, o sea, tú te montas tu carro y te vas porque no vives en la ciudad. Y no vives en la ciudad porque no es accesible. Y segundo, pues también como que le conviene a estos grandes intereses porque, pues, o sea, tiene este estilo de vida de que tú lo que haces es te levantas por la mañana, coges tapón, haces tu trabajo y te estás tan exhausto que no quieres
crear comunidad, no quieres conectar y vuelves a tu casa para seguir el ciclo. Aquí a veces pues solo actúan porque son medidas de seguridad, pues también sería una medida de seguridad el transporte colectivo porque después de una jornada de trabajo, ir a otra jornada de conducir media hora, 40 minutos, ¿cuántas personas no se quedan dormidas incluso por las mañanas de camino a su trabajo? Es un peligro, en vez de poder simplemente llegar al tren y que ya te bajes ahí frente a tu trabajo, o en la guagua, y que las paradas de la guagua estén accesibles y no retiradas. Yo me quedé pensando, no me acuerdo cuál de ustedes fue que lo dio, pero me quedé pensando en algo que yo no he hablado mucho de esto, pero quiero también hablar de esto en alguno de mis videos, y es que yo digo sin miedo que todo el mundo odia los carros. Hasta la gente que ama los carros odian los carros. Yo tengo un love-hate relationship con mi... Sí, mi auto. la razón por la que lo digo es porque mira cualquier anuncio de carro, y lo vas a ver un carro en la carretera abierta, libre, porque tú sabes que está bien nítido guiar cuando no hay nadie en la calle, porque a ti te gusta tu carro. No te gustan los carros de los demás, porque tienes que bregar con tapón, tienes que bregar con gente hostil, tienes que bregar con el smog de todos los demás, tienes que bregar con un montón de cosas que tú no quieres bregar, tú simplemente quieres guiar tranquilamente. Por eso es que a veces guiar de noche, de madrugada, a veces es tan chévere, porque vas con la carretera vacía y obviamente así cualquiera, pero si todo el mundo tiene un carro, se convierte en un tapón que entonces nadie quiere estar en la carretera. Entonces, pues... de ahí yo parto, yo siempre pienso como que nadie quiere estar, o sea, todo el mundo quiere guiar, pero no quieren que vean otras personas en la carretera. Y entonces, hablando de la salud, estamos hablando de salud mental a la hora de tú tener que estar metido en un carro 2 horas al día, o sea, para salir y llegar a tu casa. Eso es más o menos como uno está en promedio dentro del año. Creo como un equivalente de 2 a 3 meses. Dentro de un año está en tráfico. Creo que es como un mes al año que tú estás nada más... digo, claro... varía, pero hay personas que hacen un commute de más de media hora al día, más de media hora de ida y media hora de regreso. Esos son 30 horas al mes. No, cuando yo venía para San Juan todos los días, desde Calley, con el tapón de Cagua, eran 2 horas para venir y 2 horas para bajar, 4 horas diarias, 4 horas que pudieran ser de sueño o de hacer otras cosas en el tapón. Y entonces, literal, se nos va la vida dentro del carro sin poder hacer otras cosas más productivas. Sí. Y hay gente que viene cada vez de más lejos, porque con la situación que está pasando de tanto trabajo en la zona metropolitana, pero no vivienda, cada vez son más las personas que están viajando del área principalmente norte del país, Arecibo, Barceloneta, y trabajan en San Juan. Sí, porque el país está diseñado para que, no puedes vivir en la ciudad, no, pero hay una casa más barata por allá botada en Manatí, tú sabes, y es como que, mira, Manatí es bien lindo, pero el trabajo que tú tienes está en San Juan, entonces tienes que viajar todos los días, entonces obviamente pues se convierte en un problema. Por eso es que la vivienda y el transporte están conectados, porque si tu trabajo está en un sitio y tú no puedes vivir en ese sitio, pues tienes que encontrar la manera de llegar a ese sitio, y si no hay alternativas, tienes que guiar. Entonces, si todo el mundo está guiando, hay que crearle espacio a todos estos carros de todas estas personas, y estamos perdiendo espacio útil en la ciudad para meter carros. O sea, es una forma tan... hay un desperdicio tan grande de espacio y de tiempo diseñando la ciudad de esta forma, que es que no hace ni lógica, pero pues para las personas están ya tan acostumbradas a este sistema que no logran imaginar algo distinto. Yo que paso mucho por Santurce, o sea, miro un lote durante la semana, está lleno. Pasan fin de semana y es casi triste tú ver lotes y lotes que son dedicados al auto, lo cual viene siendo un espacio muerto a la risa, porque, lo digo, un auto no te genera valor, en el sentido de que, pues, si tú eres propietario, pues sí, pues saca chavo o whatever, pero ponle, si yo quiero abrir un coffee shop y quiero tener clientes y sé que pues todo el mundo viene en auto, tengo que poner, qué sé yo,
una como 4 estacionamientos frente a mi negocio. Y el pocket como tal donde uno estaciona el carro, como mínimo son 8 pies. Y que como que ya está rindiéndole un montón de espacio. Ponle, si adquiriste ese terreno, ya está dedicándole mucho espacio a algo que está muerto de A la risa, no veces- te genera. El que te genera valor es el coffee shop, el barista que te está preparando el trago, la mesa que tú te sientas para personas que vengan a hacer su trabajo. En verdad, estás perdiendo. Es un waste de desarrollo potencial. Y esto puede ser algo banal, pero yo he pensado también como que muchas veces los negocios se esmeran en tener una fachada bien linda, cosas, dibujos en los vidrios bien chulos y cosas bien artísticas, y con el carro al frente se tapa todo eso, no ve la estructura, el esfuerzo, el diseño, y que también muchas veces terminan convirtiendo acera en parking, y tú tienes que literal meterte a la carretera. A veces algunas son avenidas, carreteras principales que pasan esos carros enmandados, irte a la calle, pasar los carros para entonces seguir caminando, y entonces no se tiene esa prioridad por el peatón a la hora de estar en la calle tampoco. Sí, y eso pues es un tema consistente. O sea, si tú estás en la Piñero, en la Roosevelt, en la Domenech, en la Américo Miranda, en la whatever, casi cualquier avenida grande fuera digamos, de la Ponce de León que está, ¿sabes? Yo hablo mucho de la Ponce de León porque es como que el único tramo, no es el único, ¿verdad? Pero es como que por excelencia el tramo que conecta Viejo San Juan, Puerta de Tierra, Santurce, Atorrey, Río Piedras, es un tramo que por lo general es súper caminable. Fuera de eso, fuera de ese tramo, fuera de Condado, Isla Verde, hemos desarrollado la ciudad de tal forma que sin un carro tú no te puedes mover. Entonces todos los negocios están así, todos los negocios tienen estacionamientos al frente porque la gente no le puede llegar de ninguna otra forma que no sea guiando. Y entonces, pero el problema como que it compounds, ¿verdad? El problema se sigue empeorando porque entonces la gente no puede llegar caminando y tampoco, si la quieren llegar caminando, no pueden tampoco porque están los carros en la acera, como tú dices. Entonces, cuando se trata de hablar de, ok, pues tenemos que reconfigurar la carretera para que haya más acera, para que los estacionamientos estén configurados de otra forma, para que la gente pueda caminar, qué sé yo. Como que, pero me vas a quitar un carril, entonces los carros no van a pasar. Y es como que, bueno, tú tienes que escoger entre que los carros vayan rápido o que tú tengas un espacio donde haya comunidad. Porque no puedes tener las dos. Tú no puedes tener un espacio donde haya comunidad y a la vez que hayan carros yendo rápido. Son cosas totalmente incompatibles. Eso no son compatibles. No. So, especialmente cuando tú tienes, por ejemplo, en la Piñero, tú estás en un negocio y tú ves al otro lado un negocio donde tú quieres ir caminando. No way. No way. No vas a cruzar esa calle porque son, yo no sé cuántos, como 8 carriles casi que tienes que cruzar, de carros yendo a alta velocidad y hay un muro en el medio también. Entonces como que, pues nada, lo tienes ahí al frente, está ahí al lado, pero no puedes ir. Tienes literalmente una pared que te inhabilita el que tú vayas al otro lado. So tú estás segregando dos comunidades por completo, a menos que la gente se monte en un carro y vaya, pero eso reduce la conectividad. Y la Valdoriotti es igual, la Valdoriotti rompió Ese mismo iba las comunidades de Machuchar y de Villa Palmera y todo eso. Todo eso estaba conectado antes. Esas comunidades eran una. Entonces le pusieron la Valdoriotti por el mismo medio y entonces ya eso está totalmente separado. Claro, hay unos puntos donde tú puedes pasar, pero es que no es lo mismo. No, Lo más cómodo que te hacen es montarte en un carro para ir a un sitio que literalmente no hubieras tenido. al otro lado. Wow, qué bueno que lo traíste. O sea, a mí me fascina mucho, bueno, no fascina que lo admiro mucho, sino como que es interesante como cortaron esa comunidad literalmente por el medio, con la construcción de la Valdoriotti. Se nota, o sea, cuando uno va para la calle Loíza y ve todas las calles que intersecan, me ha creado confusión a veces porque bueno, hay un restaurante en Santurce y me dicen que es la calle tal. Y yo, pero yo sé que se interseca con la Loíza.
pero adiós, pero no está en ese tramo, está en el divisor de ese barrio que es al otro lado. Y a veces, mano, a mí, me crea a veces mucho enojo que también la única solución que le ponen para el peatón, no digo, son estas estructuras grandísimas de peatones que son los puentes peatonales. Estos puentes peatonales que cruzan por encima por highways como la Valdoriotti, bajo un punto, pues, pudieras decir de diseño, pues, como que ya lo hiciste, pero en términos prácticos es como que, haz la práctica, haz tú una compra, empuja tu carrito y trépate por esa rampa, cruza eso y después vuelva a bajarlo, siendo mucho más fácil, qué sé yo, tener una carretera más compartida. Yo sé que pues como específicamente la Valdoriotti es un high speed highway, o sea que se tuvo que hacer eso, pero es como que, mano, en serio, o sea, ni accesible para exacto, eso mismo, no es accesible. Personas con dificultad de subir la escalera, personas en silla de ruedas, pues se quedan sin poder llegar al otro extremo. Y otra cosa que también en Puerto Rico aquí pintaron una vez las líneas peatonales y no las volvieron a meter. La mayoría están todas despistas. Los semáforos estos que se supone que tú aprietes para que esté el conteo para poder cruzar. Yo sí he encontrado uno que funcione. Es muchos que no funcionan. No funcionan. Entonces, de verdad que te hacen cada vez más obstaculizado caminar en Puerto Rico. Y yo pienso que esta falta de transporte colectivo y que pues no se pueda reproducir una vida caminable es totalmente intencional y es por eso lo necesario de seguir educándonos y en verdad que gracias por ese contenido, esfuerzo que haces de llevar ese mensaje, porque a veces dentro de lo acelerada que es la rutina nos envolvemos en nuestra realidad y no nos ponemos a analizar lo distinta que puede ser nuestra realidad y la realidad que podemos construir como sociedad. Y mi intención con lo que estoy haciendo, por lo menos el presente, porque claramente yo no estoy, o sea, yo no me he graduado de planificación y tampoco tengo ¿sabes? Yo no he trabajado directamente con estas cosas, pero mi intención es despertar en las personas el interés por el tema y concientizar sobre lo que es posible, ¿sabes? Despertarle a la gente o sea, el que puedan imaginarse otro Puerto Rico. Porque es que genuinamente, con lo que yo me he encontrado es que a muchas personas les da un trabajo brutal verdaderamente entender que hay otras maneras de organizar la ciudad. Porque es lo único que han visto. Muchas personas que no han salido de Puerto Rico que no han visto nada distinto. Y pues, genuinamente ese es el enfoque, por lo menos ahora mismo, es despertarle el interés a las personas que interactúen con el tema, que entiendan que hay alternativas y que entiendan que nos merecemos una mejor ciudad. Porque la movilidad es un derecho humano. Tenemos que mejorar la ciudad para que podamos movernos libremente sin necesitar un carro. Pues entiendo que eso, entonces es espectacular, así que muchísimas gracias, Félix, por aceptar la invitación y acompañarnos aquí en el podcast de Momento Crítico, segmento de la GECO, Juventud Ecosocialista. Así que, ¿algo más que quieras agregar, José Carlos? No, en verdad ha sido bien productivo esta conversación que hemos tenido. En verdad que esto creé como un spark dentro de la curiosidad de las personas, de que quizás no es inmediato, pero sí, se puede imaginar una ciudad mucho mejor, mucho más accesible y, como digo, feliz es el derecho de todos tener una mejor ciudad. Pues eso sería, gracias y nos vemos en un próximo capítulo.